Pymes, Perú. Doctor Juan Villena Vizcarra, él es decano del Colegio Médico del Perú y estamos próximos a celebrar el Día de la Medicina Peruana. Bienvenido, doctor. Nosotros queremos hablar un poco de la importancia de hacer medicina de prevención. Bueno, es fundamental, ¿no? O sea, la idea en general, cuando hablamos de salud, lo importante es conservarla, porque cuando uno pierde esta condición de salud es que está enfermo. Y lo ideal es prevenir precisamente para evitar las enfermedades. Esta es una connotación desde siempre en lo que se refiere a la protección de la salud y que creemos que debiera darse fundamentalmente en cualquier sistema de salud, en cualquier país. Y aquí en Perú se está entendiendo en los últimos tiempos que se tiene que priorizar el tema de prevención, promoción y prevención de la salud. Entendiendo prevención y promoción de la salud con responsabilidad, porque nosotros tenemos que hacer conocer a las personas cuáles son los síntomas primarios. Sabemos que el médico no siempre está en todos los lugares. Hay lugares todavía en nuestro país en los cuales, por ejemplo, las comadronas atienden partos. Tenemos el deber de educar a estas comadronas y en algún momento que puedan llegar especialistas para atender a estas pacientes. Si tuviésemos que precisar mejor las expresiones, promoción de la salud es la difusión del conocimiento. Es lo que se enseña a la gente, se le recomienda a la gente, por ejemplo, decirle que se lave las manos, decirle que evite comer alimentos, por ejemplo, que no están adecuadamente preparados o adecuadamente cocinados. Evitar lo que le llamamos alimentos no sanos es fundamental. El exceso de grasas, el exceso de azúcares, que la comida sea balanceada, que la persona lleve a cabo ejercicios, por ejemplo. Esto es promoción de la salud. Y prevención, hay diferentes formas de prevención. Una de ellas, por ejemplo, es la vacunación. Vacunamos a las personas y con esto evitamos que se desarrollen enfermedades. Estos dos temas son fundamentales sin ninguna duda. Y la información debiera desarrollarse desde hace muchos años ya, por supuesto, y creemos que esto se tiene que seguir difundiendo. Y se puede difundir a través de boletines, de trípticos, de documentos escritos o a través de la palabra, tanto por vía radial o la televisión con imágenes inclusive, porque creemos que la educación es fundamental. Del mismo modo, en los colegios es un buen lugar donde se puede informar a los niños o las universidades, a los más adultos, en diferentes temas. Porque muchas veces uno puede creer que ya está informado y no es verdad. Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, requieren un enfrentamiento muy importante desde la familia, el colegio, la universidad. El hogar es fundamental, ¿no es cierto? Y el Estado debe tener una participación muy directa y muy activa. El médico tiene una labor educativa, doctor, por excelencia. El médico tiene que educar. Por supuesto. Es más, cuando el médico le dice al paciente que haga una dieta, ya le está haciendo prevención y le está educando. Eso es algo normal y natural. Cuando recomienda que no consuma cigarrillo o que no consuma alcohol en exceso, en fin, yo creo que cada indicación durante una consulta que lleva a cabo el paciente, inclusive el que va preventivamente a hacerse un chequeo, la información que recibe por parte del médico es educativa, pues es una información en la que le va señalando al paciente lo que debe hacer y lo que debe evitar, que es parte fundamental del manejo de la salud. O sea, el médico, por tradición, desarrolla este tipo de actividades en la consulta personal. Adicionalmente, muchísimas veces el médico también es invitado a diferentes conferencias, charlas en colegios, universidades, inclusive centros de trabajo. Y allí da información de lo que es cuidado de la salud, ¿no? Por supuesto, no es el único profesional de la salud que desarrolla este tipo de campañas, pero es quien comanda, en todo caso, la campaña que tiene que ver con prevención. Cuando nosotros hemos hecho el servicio rural, por ejemplo, es una de las oportunidades en la que más contacto tenemos con la comunidad, pero también hay especialidades médicas ahora que tienen especial interés o especial área de desarrollo en la comunidad. Los serumistas, los que hacen el servicio rural, son el primer contacto con los pacientes de manera formal, llamémosle así, porque sabemos muy bien
que desde los estudios de pregrado en la universidad los estudiantes van a diferentes lugares a tener contacto con la población. Se lleva cursos de medicina comunitaria, por ejemplo, de epidemiología, así se llaman estos cursos, en los que hay la necesidad de tener un contacto directo con la población. Pero una vez que termina el estudiante de medicina, su primer contacto formal como médico es el SERUMS, el Servicio Rural de Médicos, ¿no es cierto? Y aquí, durante el trabajo normal que desarrollan, parte de ese trabajo es en el centro asistencial, cualesquiera que sea, donde estén trabajando, y además una atención domiciliaria o comunal, y allí desarrollan campañas de información y de prevención, que es habitual y normal para el caso del serumista. Medicina familiar hoy día es una especialidad todavía no desarrollada en Perú adecuadamente, pero es la que está más en contacto con los pacientes también y tiene que llevar a cabo esta información. Otras especialidades como medicina interna, endocrinología, donde se recomienda al paciente cómo debe ser la alimentación para evitar casos como diabetes o como hipertensión arterial, son las del manejo diario por parte de los médicos, ¿no? Cada una de las especialidades tenemos para educar y tenemos la oportunidad de poder hacer diferentes maneras. Es el rol del médico joven actualmente, doctor, en nuestro colegio, que está incrementando, creo que en gran cantidad, los médicos en el país. Alrededor de 2.000 médicos más o menos se gradúan cada año aquí en Perú y terminan colegiando algo más de 2.000 con médicos que vienen de fuera, que son peruanos, que han estudiado fuera y regresan aquí, se colegian y siguen trabajando. El único inconveniente real que observamos nosotros es que la formación no tiene el mismo nivel en todas las universidades. Hay algunas pequeñas deformaciones en cuanto al tema, pero en fin, entendemos que después de 2 o 3 años que se lleva a cabo la práctica inicial y la formación subsecuente en especialidades, esto termina nivelándose y siendo un médico que ya está trabajando adecuadamente en Perú. Este es un detalle importante. Pero el médico joven, sin duda, que es fundamental, estoy diciendo el número de médicos que se gradúan cada año. Actualmente tenemos algo más de 60.000 médicos colegiados y ustedes verán que más o menos 20.000 médicos se han graduado en los últimos 10 años. Esto significa que el grueso, la gran mayoría de médicos actualmente son gente relativamente joven que tiene menos de 33, 35 años. Y yo leía su preocupación porque la mayoría de médicos estaban distribuidos en la ciudad o en las ciudades más importantes del país y que muchos médicos y aún los especialistas no llegaban a donde teníamos que llegar a pesar de ser tantos médicos, doctor. No, lo que sucede es que el número suena a grande, pero faltan especialistas sin ninguna duda. Y es correcto señalar que el grueso están distribuidos entre Arequipa, Trujillo, Lima, Callao, las grandes ciudades, como muy bien ha sido señalado. Eso es absolutamente cierto. Pero hay varias razones para que esto sea así, ¿no? Una de las motivaciones, por ejemplo, puede ser el que no hay condiciones adecuadas para trabajar en otras regiones, simplemente en lo que me refiero a la infraestructura de los hospitales, de los centros asistenciales. Y el equipamiento, peor aún, es mucho más difícil tener hospitales adecuadamente equipados, por ejemplo, para que un neurocirujano pueda desarrollar su especialidad. Entonces es imposible que pueda estar por allí. En algunos centros asistenciales no hay espacio para que el cardiólogo pueda trabajar, no hay un electrocardiógrafo, por ejemplo, y no hay quien pueda llevarlo a cabo. Entonces, es entendible que el grueso de especialistas, por condiciones laborales, no salgan de Lima o de las ciudades grandes, porque no hay las condiciones de equipamiento. Pymes Perú.